Bueno, vamos a dar inicio entonces en esta oportunidad con la unidad 3, ¿sí? O sea, continuamos con una clase de la unidad 3, en este caso es citogenética. Y vamos a empezar hablando de la citogenética, que es la rama de la genética, que básicamente se ocupa, ¿sí? En el estudio, como podemos ver aquí, de los cromosomas y sus anomalías, ¿sí? Que, como vimos en el caso de las mutaciones, también pueden ser espontáneas o inducidas, ¿sí? Pero la citogenética básicamente lo que comprende es el estudio de la estructura, la función y cómo han evolucionado los cromosomas, ¿sí? Se ocupa también de estudiar los procesos de división celular a nivel cromosomal, así como las alteraciones asociadas a dichos procesos, ¿sí? Entonces en esta parte lo que vamos a ver más adelante es procesos que ustedes seguramente han visto en biología, en materias similares, que tienen que ver con la estructura de los cromosomas, cómo se separaban los cromosomas durante el proceso de división celular y demás. Fíjese que acá es una cuestión etiológica, más que nada la palabra cromosomas, croma color, soma cuerpo, ¿sí? Es un nombre que se le ha determinado en función de las técnicas que por primera vez microscópicas, ¿sí? Se pudieron observar los cromosomas. Y esto es importante diferenciarlo con respecto al ADN, a las hebras del ADN, la estructura molecular del ADN, el cual, como ustedes recordarán, no es posible poder observarlo a simple vista, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una muestra de ADN, la única manera de ponerlo en evidencia es mediante electroforesis, que fue el primer TP que tuvieron. Pero en los cromosomas, que también es ADN, ¿sí? Material nuclear de las células, es una forma muy condensada, digamos, del ADN, ¿sí? De manera tal de que al condensarse, digamos, extremadamente, hace posible que podamos observar ese ADN, ¿sí? En un preparado citogenético. Entonces, es importante destacar estos hechos, ¿sí? De que todo lo que es a nivel molecular no lo podemos observar a simple vista, ¿sí? Mientras que cuando hablamos a nivel cromosómico es posible detectar ese nivel estructural del ADN mediante microscopía, ¿sí? Y acá es interesante recordar, y creo que ustedes en las guías tenían un par de preguntitas sobre los estados de condensación del ADN, que el cromosoma metafásico, es decir, el cromosoma cuando se encuentra en la fase de metafase, que era una de las fases, ¿no es cierto?, del ciclo de división celular, es cuando se encuentra en su estado de máxima condensación, ¿sí? Entonces, en esa situación o en esa fase en particular del ciclo celular vamos a encontrar, ¿sí?, los cromosomas muy condensados con la típica formita que seguramente habrán visto, ¿sí? Que tiene esta característica de una X, si se quiere, ¿sí? Con brazos y una región central, ¿sí? Que se corresponde entonces a esta fase. Fíjense que acá lo que tenemos son distintas fases de condensación, una fase condensada, pero fíjate, bastante dispersa, y a medida que iba ocurriendo el ciclo celular íbamos pasando por distintas fases hasta llegar a una sección o fase bien condensada de los cromosomas en donde son muy visibles, fácil de observarse en un microscopio. Entonces esta fase es la que normalmente se suele elegir y seleccionar a las células para poder estudiar sus cromosomas, y en base a estos estudios que se han realizado básicamente hemos podido conocer actualmente la estructura de estos cromosomas, que lo podemos ver aquí a la derecha, ¿sí? Y que básicamente un cromosoma, ¿cómo estaba formado? Si ustedes recordarán, está formado por lo que se conoce como brazo corto, o brazos básicamente, que dependiendo igual del tipo de cromosoma podemos hablar de un brazo corto, de un brazo largo, ¿sí? Fíjense que en este caso tenemos dos formas. Un cromosoma que no está duplicado, este que tenemos aquí, y el clásico cromosoma que vemos en metafase se encuentra duplicado. Entonces por eso es que vemos dos cromátidas que le llamamos cromátidas hermanas, ¿sí? Pero a ver, es importante recordar que esto, el ADN no duplicado, también es un cromosoma, ¿sí? Pero cuando se haya duplicado podemos observarlo de esta otra forma, ¿sí? Con las dos cromátidas unidas entre sí. Fíjense en lo siguiente, cada cromátida contiene una molécula de ADN de doble hebra, ¿sí? Entonces aquí básicamente tendríamos dos moléculas de ADN doble hebra, en este caso de las dos cromátidas hermanas.
Y esto va a depender obviamente del ciclo celular en que se encuentren los cromosomas. ¿Sí? En metafase, como ya mencionamos, vamos a estar en la instancia en donde tenemos las dos cromátides. Y como parte de los cromosomas, el centrómero era la región cromosómica que lo que permitía era la unión de estas cromátides hermanas, ¿sí? Y como sitio de unión para los microtúbulos del uso mitótico. Es decir, si ustedes recuerdan, en uno de los procesos de la división celular, ¿sí?, se formaba lo que se llamaba el uso mitótico y eso permitía, de alguna forma, que estos cromosomas ampliamente condensados se pudieran anclar en esos usos mitóticos, a eso, sí, uso mitótico, o también a veces se conoce como uso cromático. Y eso es importante, ¿sí?, para que luego, durante lo que es la división celular, ¿sí?, cada cromosoma pueda desplazarse a través de su uso mitótico y pueda proseguir hacia las siguientes fases, como la anafase, por ejemplo, y la separación de manera correcta, ¿no es cierto?, de los cromosomas. Bien, entonces ese sería una región central, el centrómero, lo vemos aquí, representado con este círculo negro, ¿sí?, es la parte central entonces de los cromosomas. Acá si se quiere se observa un poquito una estructura, digamos, más detallada de esos centrómeros, en donde ahí se forma ese complejo proteico, ¿sí?, que está asociado al centrómero, y el famoso cinetocoro, que tiene que ver entonces con esto, lo que llamamos el uso mitótico, y cómo se asocia entonces ese centrómero con el uso mitótico, y que va a permitir luego la separación, ¿no es cierto?, de estos cromosomas. Y en función de la posición, ¿sí?, o distribución, si se quiere, del centrómero en los cromosomas, se ha logrado establecer una clasificación de los cromosomas en base justamente a la posición del centrómero. Así tenemos los cromosomas que se llaman metacéntricos, que son aquellos en los que el centrómero se encuentra, podríamos decir, en una zona central, básicamente, en donde tenemos entonces brazos a cada lado prácticamente similares o iguales. Submetacéntricos, en donde predomina, digamos, uno de los brazos respecto al otro, ¿sí? Y luego tenemos los acrocéntricos, en los que prácticamente el centrómero se halla en un extremo del cromosoma y arriba apenas podemos observar unas pequeñas proyecciones que a veces se conocen con el nombre de microsatélites, ¿sí? Y luego hay un cuarto tipo de cromosomas en función de la posición del centrómero que directamente contempla una posición totalmente extrema de ese centrómero y donde solamente tiene brazos hacia uno de los lados, ¿sí?, que se le suele llamar entonces cromosoma de tipo telocéntrico. Este tipo de cromosoma no estaría presente en el caso de los humanos, ¿sí? Entonces en humanos solamente tenemos cromosomas metacéntricos, submetacéntricos o acrocéntricos. Luego, si vamos a analizar de más cerca, vamos a decir, nos acercamos y proyectamos la constitución de esos centrómeros, vamos a descubrir de que son ricos en lo que se conoce como ADN satélite, ¿sí? Y los hay de distintos tipos, siendo los más comunes los llamados ADN tipo alfa, ¿sí?, que básicamente, como dice aquí, están constituidos por grandes bloques de ADN que también están ordenados en tándem. Ya habíamos visto que la ordenación en tándem significaba repeticiones una al lado de la otra, perfectamente ordenadas, ¿sí? Zonas ricas en repeticiones similares. ¿Se acuerdan que cuando vimos genoma vimos que habían partes del ADN altamente repetitiva? Esta sería un ejemplo, la zona centroamérica. Y dicen que esas zonas ricas en repeticiones similares no son idénticas, son similares, más o menos oscilan en 171 pares de base cada una, y dentro de ellas, a su vez, hay otros elementos más pequeños de 17 nucleótidos, denominados CNP, a la cual se unen distintas proteínas que participan en la división celular. Entonces acá, en este esquema, básicamente tenemos, ¿sí?, la constitución del centrómero digamos, de una estructura mayor hasta una estructura mucho más detallada, que son los nucleótidos, ¿sí? Entonces tenemos la región centroamérica, ¿sí?, que sería toda esta región, ¿sí? La más abundante y la más importante del ADN satélite sería la región alfa satélite que habíamos mencionado, ¿sí? Si miramos más de cerca, entonces ahí tenemos entonces todas estas ordenaciones en tándem, que serían representados por estas especies de flechas o triángulos, ¿sí? Y si lo miramos ahora cada una de estas, ¿sí?, es como que nos aproximamos o acercamos
¿sí? Estaríamos en esta circunstancia, ¿sí? En donde tenemos, fíjense, estructuras similares, más no iguales, y que cada una de estas están formadas por 171 pares de base, que sería la que vemos acá, ¿sí? Esta sería el monómero, vamos a decir, del alfa satélite, ¿sí? Entonces esta es la constitución de lo que sería el centrómero, una región altamente repetitiva y que tiene más bien un rol de tipo funcional, perdón, estructural, más que nada el ADN, ¿sí? Es decir, tiene que ver con la estructura de ese cromosoma, va a permitir justamente una estabilidad del cromosoma y, como ya dijimos, la unión de las cromátides y al cinetocoro. Bueno, las otras estructuras que forman parte de los cromosomas son los que conocemos como los telómeros. Estos telómeros, que en este caso en la imagen lo podemos observar de color rosa, en los extremos distales de los cromosomas que se ven en azul, al igual que los centrómeros, tienen, digamos, función de tipo estructural y lo que hacen literalmente es, vamos a decir, proteger a los cromosomas para que estos sean estables y los extremos del genoma no sean afectados. En el lado de la derecha podemos observar cómo están formados estos telómeros a un nivel molecular y lo que se ha visto es que son regiones de ADN no codificante altamente repetitivas. Cuando habíamos estudiado el proyecto Genoma Humano y analizamos el genoma humano en sí, habíamos hablado de que hay diferentes regiones del ADN altamente repetitivas o moderadamente repetitivas, y en este caso justamente los telómeros corresponden a esas regiones de ADN altamente repetitivas, y que en este caso se ha observado que hay una secuencia nucleotídica muy específica o bastante específica, en este caso timina, timina, adenina, guanina, 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 y que se repiten en tándem unas 2000 a 10.000 repeticiones. Y como decíamos recién, digamos, la función principal es darle estabilidad estructural a estos cromosomas en las células eucariotas, evitando también las fusiones entre cromátidas o la fusión, digamos, también o sea, entre cromátidas de distintos cromosomas o incluso en el mismo cromosoma. Y también vamos a observar de que tienen un rol importante en lo que se llama la senescencia, en la pluripotencialidad e inmortalidad celular, como vamos a describir en breve. Pero, como decíamos recién, el ADN telomérico, como el centromérico, se considera ADN de tipo estructural, que son importantes para la integridad de los cromosomas. La pérdida de cualquiera de ellos va a ser letal, entonces, para la viabilidad y, por ende, toda la información genómica que ellos contienen. Del lado derecho podemos observar, en forma curiosa, de que una de las cadenas, en las terminales, digamos, de los extremos de los telómeros, es más larga que la otra. La pregunta es ¿por qué? Sencillamente es una cuestión estructural en la que se ha observado que la cadena más larga, que es rica en guanina, se enrolla y forma un loop o una especie de rulo, si se quiere, que es la responsable justamente de proteger y estabilizar los extremos de ese cromosoma. Ahora bien, otra curiosidad, que lo podemos observar del lado izquierdo, es cómo se replica, digamos, esa región del cromosoma, en particular los telómeros, y que suele ser un poco distinta a lo que normalmente conocíamos como la duplicación o replicación del ADN en otras regiones del ADN. En este caso participa una enzima que se llama telomerasa, que es una enzima que estaría asociada entonces en la replicación del ADN de los telómeros, y que tiene doble actividad. Por un lado, actividad de DNA polimerasa y por otro lado también de transcriptasa reversa, que nos recuerda un poquito a cuando hablamos de los pseudogenes o los retrogenes o, por ejemplo, los retrotransposones, en los cuales funcionaba, digamos, un intermediario de ARN, que en este caso lo podemos ver en color verde, y que ese intermediario de ARN, en este caso, actúa como molde para la síntesis de la nueva hebra o síntesis de ADN en dirección 5'3' por parte del ADN polímero. En este caso, se ha observado también de que la actividad polimerasa, o perdón, telomerasa, en este caso, depende bastante del tipo de línea celular del cual estemos hablando. Así, se ha visto que la actividad telomerasa es más activa en células germinales, en las células pluripotentes y en células tumorales. Y esto tiene que ver con esto que hablamos recién, de que los telómeros estarían asociados al proceso que se conoce como senescencia, pluripotencialidad y, bueno, y el cáncer también. ¿Y qué significa esto? Esto es, las células normalmente van pasando por distintos estadios celulares, en realidad ciclos celulares. Y se sabe que una célula en promedio
más o menos la vida celular comprende unos 50 ciclos celulares. Luego de lo cual, lo normal es que esa célula envejezca, es decir, entre en un estado de senescencia, y luego un proceso apoptótico, es decir, una muerte celular programada. De alguna forma, esta vida celular está determinado por el largo de los telómeros. Y lo que ocurre es que, como podemos observar en la figura, aquí en el extremo izquierdo, es que un cromosoma, los telómeros, que se observan en color negro, a medida que la célula va pasando por esos distintos estadios, en realidad más que estadios, ciclos celulares, ¿sí? En donde se va dividiendo, se observa que hay un acortamiento de esos telómeros, hasta un punto tal de que llega un momento en que esas repeticiones que veíamos en tándem se han perdido y llega un punto en donde cuando ya quedan pocas de esas repeticiones es una especie de aviso o reloj biológico que le dice a la célula que hasta ese punto puede, digamos, seguir su vida celular, básicamente. Entonces, en ese sentido, los telómeros se lo ha relacionado entonces como una especie de reloj biológico o de la medición del número de divisiones celulares de una célula somática. Ahora bien, esta actividad, digamos, va a estar bastante, o este hecho de acortamiento de los telómeros va a estar en estrecha relación con la actividad telomerasa de la cual hablábamos recién. Cuando mayor sea la actividad telomerasa, ese acortamiento va a ser mucho menor, porque lógicamente hay una especie de se contrarresta, digamos, mediante la actividad telomerasa, ¿sí? La replicación de esos telómeros. ¿Qué es lo que ocurre básicamente en células germinales o en las células llamadas pluripotenciales o las stem cells, en donde la actividad telomerasa es mayor y por lo tanto la vida celular de esas células es mayor también que las células promedios o células normales, como son en general las células somáticas? ¿Qué sucede? En determinadas ocasiones pueden haber mutaciones que afecten a la actividad telomerasa o a la maquinaria de replicación asociada a la replicación de los telómeros, que puede hacer de que esa mayor actividad telomerasa, digamos, conlleve a una inmortalidad celular y con ello una asociación de células tumorales. Justamente por eso en el gráfico podemos observar que células normales pueden tener una activación de la actividad telomerasa y producto de ello, ¿sí?, se conviertan en células tumorales y por ende las divisiones celulares sucesivas, ¿sí?, y afectar de esa manera la proliferación celular. Bueno, acá tenemos para recordar lo que habíamos hablado, ¿no es cierto?, en un momento del ciclo celular, ¿sí?, las distintas fases. Esto lo vimos en la primera parte de la materia, ¿sí? Y vamos a recordar muy rapidito lo que tenía que ver con la división celular, la mitosis y la meiosis, más que nada a modo de repaso, porque esto ustedes seguramente lo han visto muy bien en otras materias, en biología seguramente. Pero bueno, recuerden que teníamos una fase S, que era la fase importante en donde ocurría la duplicación del ADN y las proteínas que están involucradas en todos esos procesos. Había una serie de fases llamadas G, la G1, la G2, ¿sí? Y luego tenemos el proceso de mitosis, en donde literalmente es el proceso en donde va a ocurrir la división celular propiamente dicha. Ya para ese entonces tenemos el material duplicado que había ocurrido en la fase S, y acá vamos a tener entonces la separación de los juegos cromosómicos y la división celular. Todo este ciclo está muy regulado, eso es importante. Fíjense que hay distintos puntos de control. Aquí tengo un punto de control, aquí hay otro punto de control, o también a veces se llaman checkpoints. Y lo que hacen esos puntos de control es garantizar, ¿sí?, de que antes de entrar a cada una de las fases, ¿sí?, esté todo ok, digamos, para que pueda entrar a esa fase. Por ejemplo, antes de entrar a la fase S es importante chequear de que, por ejemplo, no hayan mutaciones, porque todo eso va a afectar, digamos, y se va a duplicar el ADN mutado, ¿sí? Luego acá también tenemos que hacer un otro chequeo, ¿sí?, antes de entrar a la mitosis. Es decir, lo que básicamente se chequea en este punto es que todo el ADN se haya duplicado en forma correcta. Y en la misma mitosis, propiamente dicho, también hay un punto de control sobre todo en lo que es la separación de los cromosomas, ¿sí? Por ejemplo, en la anafase, que era uno de los procesos en donde los cromosomas se separan, era importante poder hacer, digamos, un chequeo de que no haya pérdida de los cromosomas o del material genético. Para poder regular ese proceso, ¿sí?, participan una serie de proteínas que se conocen como ciclinas. La palabra ciclina viene un poco del término ciclo celular, ¿sí?, del ciclo.
Entonces estas proteínas lo que van a hacer básicamente es ir chequeando todos esos puntos que estamos recién hablando, ¿sí? Es un grupo de proteínas, regulan distintos niveles del ciclo celular. Lo que hacen es interactuar con otras proteínas enzimáticas y forman un complejo. Estas enzimas son del tipo quinasas. ¿Se acuerdan que las quinasas son las que fosforilan? ¿Sí? Entonces se forma un complejo entre los que serían la ciclina más las quinasas y entonces se activa esa función quinasa y fosforilan a otras proteínas que a su vez esas otras proteínas son las que regulan en forma directa el ciclo celular. Y hay distintos tipos de ciclinas que las tenemos acá abajo, ¿sí? Distintos tipos de ciclina y que cada una de ellas va a participar a distintos niveles del ciclo celular. Esto no es necesario que nos aprendamos de memoria el tipo de ciclina en particular ni demás. Lo que queremos acá recordar es que es muy importante que el ciclo celular esté finamente regulado para evitar que hayan errores, ¿sí? En algunas de esas etapas. Si hubiera algún error puede ser letal para la célula, ¿sí? O bien puede traer consecuencias bastante graves, como pueden ser justamente acarrear mutaciones o alteraciones cromosómicas, ¿sí? Y con ello generarse células tumorales, ¿sí? Que después inmortalizadas, ¿sí? Persisten. Bien, por eso es importante la regulación del ciclo celular. Bueno, acá vamos a hacer un repaso de algo que ustedes ya seguramente han visto, sí, que es probablemente en biología y demás, y que eran los dos procesos de división celulares conocidos como la mitosis y la meiosis. Así que básicamente vamos a hacer un repaso muy rapidito. La mitosis, sí, que como ustedes recordarán consiste justamente en la división nuclear, sí, posterior a lo que es la duplicación del ADN. Y ocurre luego lo que es la división nuclear, la división del material genético y luego la división celular propiamente dicha, que también se conoce como la citocinesis, que es lo que prosigue a la mitosis en sí. Y esta mitosis o este proceso de división celular, que lo sufren prácticamente, lo sufren de hecho todas las células, cuando hablamos de todas las células somáticas, ¿sí? Van a sufrir este proceso de mitosis para garantizar, digamos, la progenie y que la estirpe celular, digamos la progenio, mantenga fiel copia del ADN a partir de la célula progenitora. Y estaba dividido en distintas fases, una interfase, después teníamos una profase, metafase, anafase y telofase. Es decir, que tenemos distintas etapas. Esto ustedes pueden repasarlo un poco de lo que ya han visto, pero básicamente habían algunos puntos específicos o acontecimientos biológicos muy concretos en cada uno de ellos. Y básicamente acá hay que diferenciar de que en este caso estamos hablando de cromosomas, ¿sí? Duplicados, que en estos cromosomas duplicados estarían representados por las dos cromátides hermanas, y que durante el proceso de la metafase, o en esa fase particularmente, se ubican en el plano ecuatorial, ¿sí? O en la placa metafásica también llamada, y luego durante la anafase se separan las cromátides hermanas, ¿sí? Que va a ir en definitiva, esas cromátides hermanas van a quedar, digamos, a cada lado y que van a dar origen a las dos células hijas, las cuales van a ser idénticas entre sí, es decir, el material genético como ha sido duplicado es idéntico, ¿sí? Entre las dos células hijas y también obviamente es idénticas a la célula progenitora. El uso mitótico, que en este caso lo podemos observar ya desde la profase que comienza a formarse y prácticamente hasta la anafase que comienza ya a condensarse y a desaparecer, es rico en tubulina, que vendría siendo la proteína funcional de esos uso mitótico, y las cromátides hermanas, hasta lo que sería previo a la anafase, están unidas por una proteína que se llama coesina. ¿Sí? Luego esa coesina se degrada y es la que va a permitir esa separación, entonces, ¿no es cierto?, de esas cromátides hermanas que van a migrar hacia distintos polos. Lo importante acá que entonces la información genética que tienen las dos células hijas es idéntica entre sí y también es idéntica a la célula que le dio origen, la célula progenitora. Bien, y acá en esta otro tenemos la situación de la meiosis. La meiosis
va a ocurrir en las células precursoras de las células germinales. Esto es a veces un tema de confusión. Lo importante es recordar de que quienes sufren meiosis, las células precursoras de las células germinales, no las células germinales como tal, porque las células germinales en sí son el producto de ese proceso meiótico, ¿sí? Y las células precursoras, ¿sí?, de las células germinales son también células diploides. Y las células finales, ¿sí?, o el producto de esta meiosis van a ser células haploides. Cuando hablamos de células haploides, estamos hablando ya de las células germinales maduras. Bien, y estas células precursoras de las células germinales, entonces, que son diploides, van a sufrir el proceso de meiosis, el cual se puede subdividir en dos etapas o dos partes, que es la meiosis 1 y la meiosis 2, la cual a su vez se dividen en subetapas, llamadas la profase, metafase, anafase y telofase, que por una cuestión de convención y etapa se la llama profase 1 o profase 2, y lo mismo con las otras fases. En la primera etapa es una etapa que a veces se conoce como una etapa reductiva, y en donde el evento biológico más importante es que la meiosis aporta alta variabilidad genética en esta etapa, sobre todo en lo que sería la profase, en donde, si ustedes recuerdan, lo que ocurría en este caso era el evento del crossing over, ¿sí?, en donde básicamente los cromosomas homólogos, ¿sí?, se aparean entre sí y intercambian determinadas material genético a través del proceso de recombinación homóloga, ¿sí?, o el famoso crossing over. Ese es uno de los puntos claves en donde aporta variabilidad genética este proceso de meiosis. Y el otro punto va a ser luego entre la metafase, ¿sí?, y posterior a la anafase, en donde lo que ocurre en este caso, la ubicación de los cromosomas homólogos, ¿sí?, es decir, se ubican de a pares en el plano ecuatorial, a diferencia de lo que veíamos recién en el caso de la mitosis, y lo que ocurre es que se ubican en esta zona y luego en el proceso de la anafase van a migrar uno de esos cromosomas homólogos hacia uno o hacia otro lado, no necesariamente todos los paternos hacia el mismo lado y los maternos hacia otro, sino que eso también es un evento totalmente azaroso, con lo cual algunos de los cromosomas maternos migrarán junto con los paternos hacia un lado y los paternos y maternos hacia el otro. Y esto a su vez es un evento azaroso e independiente en las distintas líneas celulares, es decir, que cada una de las células está ocurriendo este evento de manera diferente, con lo cual también estamos de esta manera aportando variabilidad. Digamos, las gametas o las células finales, maduras, no van a ser idénticas entre sí debido a todo este proceso. Es decir, debido a los eventos que ocurren tanto en profase 1 como en anafase 1, todas las células hijas, producto del proceso de la meiosis, ¿sí?, que se obtienen, si ustedes recuerdan, 4 células a partir de una, haploide en este caso, van a ser todas diferentes, es decir, entre sí van a ser variables genéticamente y también respecto a la célula que le dio origen o la célula progenitora. La meiosis 2 básicamente es muy similar a la mitosis, es prácticamente una mitosis porque vendría siendo una etapa de división celular propiamente dicha. Otra vez el uso mitótico está formado y es rico en tubulina. En este caso hablamos de cromosomas homólogos en vez de hablar de cromátides hermanas, sobre todo en lo que es la meiosis 1, y están unidos por una proteína que se llama coesina. Y recién así, en la meiosis 2, que era muy similar a la mitosis, las cromátides hermanas, ¿sí?, están unidas por una coesina centromérica y también estabilizadas por una proteína llamada securina o yugosina, lo pueden llegar a encontrar, y que básicamente cuando se degradan estas proteínas es cuando recién ocurre la separación de estas cromátidas hermanas hacia los polos, ¿sí?, que otra vez, a semejanza de lo que pasaba en la metafase 1 y anafase 1, también es un evento azaroso el de la metafase 2 y anafase 2, con lo cual seguimos aportando variabilidad genética a las células. Bueno, acá tenemos un esquema comparativo entre lo que es la mitosis y la meiosis. Ya lo que habíamos dicho, en el caso de la meiosis, células distintas entre sí y a la progenitora, son 4 células haploides a partir de una célula diploide, ¿sí? Esto tengan en cuenta de que las células que van a dar origen a las células germinales son diploides, como lo son las células somáticas, pero las células germinales maduras son las que normalmente hablamos como células haploides, ¿sí?, y son las que van a participar después en la fecundación. En la mitosis, fíjense que
también hay replicación del ADN, es necesario obviamente, y ocurre todo el proceso de duplicación y división celular para obtener dos células que son idénticas entre sí y también van a ser idénticas a la célula que le dio origen, a su célula progenitora. Y van a sufrir este proceso todas las células somáticas del cuerpo. Ahora vamos a hablar de lo que se llama el cariotipo humano. ¿Sí? El cariotipo humano se habla de que es la dotación cromosómica de un individuo. ¿Sí? Ese es el cariotipo humano, es todos los cromosomas que están presentes en una especie en realidad determinada. En el caso del cariotipo humano estamos hablando de la especie Homo sapiens, obviamente, pero también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de cariotipo a veces se le llama a la técnica o a la metodología que se utiliza para poder poner en evidencia estos cromosomas a partir de células autosómicas mediante microscopía. Entonces a veces se confunde un poco entre lo que es, cuando decimos cuál es el cariotipo humano, nos estamos refiriendo a cuál es la dotación cromosómica que tiene un humano. Pero también a veces denominamos cariotipo a la metodología o a la técnica que se utiliza para poner en evidencia estos cromosomas, ¿sí? Y aquí tenemos la anotación de lo que es el cariotipo normal de un hombre y una mujer. Sabemos que tenemos, la especie tenemos 23 pares de cromosomas, o lo que sería lo mismo decir 46 cromosomas, ¿sí? 22 autosómicos más un par sexual, que en el caso del hombre uno es un cromosoma X y otro es el cromosoma Y, y en el caso de una mujer tenemos dos cromosomas Y, que van a formar entonces el par sexual, ¿sí? Acá tenemos entonces células somáticas, las 23 pares de cromosomas, 22 son autosomas y un par sexual. Se dice que son diploides porque tienen dos conjuntos juego de cromosomas organizados como pares homólogos. Uno proviene, digamos, de la línea materna y otro de la línea paterna. En el caso de los gametos, son las células haploides, tienen un solo conjunto de cromosomas, ¿sí? Y contiene entonces 23 cromosomas, 22 autosómicos y un cromosoma sexual. Es decir, en el caso de los espermatozoides contendrán el Y, lógicamente, y en el caso de los ovocitos va a ser entonces el X. Bueno, y en función de las características morfológicas, tamaño y posición del centrómero, los cromosomas humanos se pudieron clasificar en diferentes grupos. En este cuadro lo que podemos observar son, bueno, es una convención en realidad, diferentes grupos A, B, C, D, E, F, G, en donde se ubican a los distintos pares de cromosomas, ¿sí? Más que nada en función del tamaño, ¿sí? Como podemos ver en la figura, podemos tener cromosomas grandes, podemos tener cromosomas pequeños, cromosomas medianos, y tenemos después, en función de la posición del centrómero, en este caso los metacéntricos, submetacéntricos o acrocéntricos. Entonces, en función de esas dos características, tanto el tamaño como la posición del centrómero, se van a clasificar dentro de uno u otro grupo, ¿sí? Y bueno, la mayoría, fíjense que el grupo, el par 1 al 3 están en el mismo grupo, del 4 al 5 lo mismo, etc. Salvo los cromosomas sexuales como el X y el Y, que por ejemplo el X se encuentra en el grupo C dentro de los submetacéntricos medianos y el Y es un cromosoma bastante pequeñito, considerado acrocéntrico, pequeños con satélites. Y luego tenemos lo que se conoce como un cariograma, no es más ni menos que una representación gráfica o del ordenamiento de estas parejas o cromosomas homólogos en función de su número, forma y tamaño. Es decir, que recién hablamos de la forma y el tamaño. Y fíjense que ahora estos distintos grupos están ordenados, los distintos cromosomas homólogos en este caso, ¿sí? En forma consecutiva y en forma ordenada en función de su tamaño y sus características centroméricas, ¿sí? Y esto se llama un cariograma. Cuando uno hace un cariotipo, luego trata de hacer una representación gráfica y un ordenamiento gráfico de estos cromosomas que obtiene de un cariotipo, obteniendo entonces de esa manera un cariograma. Y esto lo que nos permite es evidenciar si, digamos, ese cariotipo del individuo que estamos analizando es un cariotipo normal o si vemos algún tipo de alteración en el número, ¿sí?, de algún cromosoma homólogo. Bueno, y en esta representación tenemos la manera que normalmente se realiza un cariotipo, es decir, ya cuando hablamos de la técnica o la metodología para realizar un cariotipo,
o lo que llamamos también un cariotipo convencional a partir de sangre periférica. Es decir, para realizar un cariotipo podemos utilizar distintas muestras. Es decir, que en teoría se puede utilizar cualquier tipo de célula nucleada que sufra mitosis, pero por lo general se suele elegir, por una cuestión de practicidad, ¿sí?, por la obtención de la muestra, sangre periférica. Aunque bueno, podría usarse potencialmente células de médula, de piel, de vellosidades coriónicas y de líquido amniótico en algunos casos, pero obviamente habría que recurrir a técnicas más invasivas. Por eso lo que comúnmente se realiza es a partir de sangre periférica. Y entonces lo que observamos acá es que a partir de esa muestra de sangre periférica se hace un cultivo de la misma en medios específicos que contienen fitohemaglutinina, que es un compuesto que lo que hace es desdiferenciar las células nucleadas a estadios, digamos, más desdiferenciados, y de esa manera luego esas células entran en el proceso de mitosis, en ese cultivo celular, porque se van a dividir, y a través de un compuesto que es la colchicina en este caso, es un compuesto que lo que hace es detener a las células en el estadio de metafase. ¿Por qué queríamos que estén en metafase? Si recordarán, habíamos mencionado que en la metafase los cromosomas se hallan mayormente condensados y por eso lo que necesitamos es que estén en esa fase, porque vamos a poder observarlos en el microscopio. Entonces, luego de ese proceso, lo que se realiza es tomar esas muestras celulares, colocarlas en un portaobjeto y luego directamente analizarlo bajo microscopía óptica. En este caso, podemos utilizar directamente un microscopio óptico para poder observar los cromosomas, ¿sí?, que luego de ser tratados las células con un agente hipotónico, una solución salina o mediante la misma acción mecánica de colocarlos en el portaobjeto, ¿sí?, las células se rompen y liberan esos cromosomas que luego pueden ser observados en el microscopio óptico. Y podemos usar distintos tipos de tinciones para poner en evidencia esos cromosomas. La más común es lo que se conoce con la tinción convencional, en donde se usa un colorante que se llama Giemsa y que básicamente lo que hace es colorear a los cromosomas de una manera bastante homogénea, aunque en realidad se basa y va a depender del grado de condensación del cromosoma. Como en el estado metafásico están ampliamente condensados los cromosomas, con esta tinción logramos obtener una tinción bastante uniforme de todo el cromosoma y podemos poner en evidencia a los cromosomas en general. Pero hay otras técnicas como el bandeo cromosómico o la hibridación in situ fluorescente, también llamada FISH, que vamos a discutir ahora en breve, ¿sí? Bueno, acá tenemos la tinción de Giemsa, que es la metodología, como habíamos dicho, de rutina para el análisis de un cariotipo. Y fíjense que esto es la manera en que se observan los cromosomas luego de una tinción de Giemsa. Básicamente los cromosomas de un color violeta más o menos, ¿sí?, con distintos grados de intensidad dependiendo de cómo ha resultado la coloración. Fíjense que acá tenemos un par de núcleos que han quedado prácticamente intactos, no se han roto, ¿sí?, ya sea por la fricción o la solución hipotónica, y acá tenemos muy bien los cromosomas aislados, ¿sí?, luego de desarrollada la técnica. Fíjense que básicamente lo que podemos observar con un cariotipo convencional es su forma, el tamaño que tienen y el número, podemos contarlo. Entonces, básicamente, es la técnica de elección, de rutina, para el estudio del número de los cromosomas, más que nada, pero se utiliza en algunos casos para analizar, digamos, algunas alteraciones del tipo macroestructurales, ¿sí? Es decir, si por ejemplo hay una alteración de la estructura de este cromosoma, tiene que ser bastante grande esa alteración para que con esta metodología la podamos poner en evidencia, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que le falta un brazo a un cromosoma completo, ¿sí?, o una translocación que vamos a ver más adelante, que es el intercambio de material entre un cromosoma y otro. Si hay uno que está involucrado, uno chiquitito con uno más grande, quizás podamos llegar a ponerlo en evidencia. Cromosomas anillos, que son cuando se forman cromosomas, cuando los extremos, los telómeros que habíamos dicho, han perdido estabilidad y literalmente un mismo cromosoma se enrolla y forma una especie de anillo. Eso podríamos ponerlo en evidencia también con esta metodología. Pero normalmente digamos, esta técnica de rutina más que nada nos va a permitir analizar el número de los cromosomas, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. La otra técnica es las técnicas de bandeo, que como dice acá se basan en el uso de diferentes colorantes específicos que según sus propiedades y bueno, también las características intrínsecas propias de los cromosomas,
van a generar lo que se llama un patrón de bandas, ¿sí? O también llamado tinciones sitio específicas. Entonces, fíjense que en estas imágenes lo que podemos observar, a diferencia del bandeo G, es que los cromosomas se tiñen generando un patrón de bandas muy característico y específico. Es decir, que no es una tinción homogénea, sino que se generan toda una serie de bandas, ¿sí? Que por lo general el bandeo G común nos genera un poder resolutivo de entre 400 y 500 bandas, que es el más comúnmente usado. Y en ese caso, ese patrón de bandas ese es inequívoco de cada uno de los cromosomas, o pares de cromosomas homólogos si se quiere, porque en realidad los pares de cromosomas homólogos tienen un patrón de banda muy similar, independientemente de que uno venga de la línea paterna y otro materna, pero lo que diferencian es, digamos, más que nada entre pares de cromosomas, es decir, el patrón de bandeo del par 1 no es igual al patrón de bandeo del par 2 y así sucesivamente. Todo esto también va a depender de la técnica en particular de bandeo cromosómico que se utilice. ¿Sí? Tenemos el bandeo Q, el bandeo G, el bandeo R, el bandeo C. Tenemos el bandeo NOR y el bandeo de alta resolución, que en realidad es un bandeo G pero de alta resolución. ¿Sí? Y dependiendo de cuál se use, vamos a tener un patrón característico de bandas, más o menos bandas. Y como decíamos recién, esos patrones son estables, digamos, es decir, si nosotros realizáramos varias veces esa técnica, en teoría deberíamos obtener el mismo patrón siempre entre los distintos cromosomas analizados. Entonces, básicamente, este tipo de técnica de bandeo nos permite poner en evidencia las características estructurales que tienen estos cromosomas. ¿Sí? Es una técnica que básicamente nos va a servir para poner en evidencia cualquier alteración bastante pequeña dentro de los cromosomas, ya sea en un par o en un cromosoma único en particular, así como reordenamientos que pueden ocurrir dentro de ese cromosoma o las translocaciones, como vamos a ver más adelante. Bueno, esto es la técnica de bandeo que nos permitiría entonces hacer análisis más estructurales. Y después tenemos algunas variantes, ¿sí? Como por ejemplo también el bandeo T, que en este caso el bandeo T resalta más que nada las regiones teloméricas. Pero bueno, fíjense que el bandeo G, y sobre todo esto, el de alta resolución, ha permitido generar un sistema de nomenclatura cromosómica que se usa de referencia para indicar la posición de los genes en el cromosoma. Fíjense que acá tenemos un esquema de un cromosoma y los distintos patrones de bandeo, y en función de ello se ha podido, digamos, diagramar en base a este patrón de banda determinadas regiones que la han numerado, y a su vez esas regiones se subdividen en otras subregiones más pequeñitas que también se las ha numerado. Y la numeración está un poco dada respecto al centrómero. Fíjense que la posición 1 es la que está más cerca al centrómero, mientras que cuando vamos saliendo de esos números nos alejamos del centrómero hacia los extremos. Entonces, supongan que queremos ubicar esta región que tenemos aquí. Ustedes recordarán que tenemos un brazo corto y un brazo largo. ¿Sí? El brazo largo generalmente se suele ubicar con la letra Q, mientras que los brazos cortos se los suele indicar con la letra P, la P de petit. ¿Sí? Entonces fíjense acá, si quisiéramos ubicar la posición 7Q21 o 21, significa esto, que estamos en el cromosoma 7, ¿sí? O del par 7. Q significa que estamos en el brazo largo, de este lado, y 2,1 significa que estamos en la región 2 y 1 que estaríamos en esta región. O sea que esta sería, que estoy indicando aquí, sería la región 7Q21. ¿Sí? En la situación B, que sería acá, si quisiéramos buscar el 7Q213, ¿sí? Necesitamos un bandeo con un poco más resolución. Vamos a estar en el brazo largo, que sería acá, la posición 2, que sería acá, en la subdivisión 1, que está acá, y a su vez, fíjense que en la subdivisión 3, que sería este punto, o sea, 1, 2, 3, es como que hay una subdivisión, ¿sí? Es decir, que
Este vendría siendo un bandeo G y este vendría siendo un bandeo G de alta resolución. Fíjense que permite una mayor diferenciación. ¿Y esto para qué se ha realizado todo esto? Esto nos permite ubicar los genes, ¿sí? O determinadas regiones del ADN, podemos ubicar en dónde están ubicados en los cromosomas. Y más adelante esto va a ser importante porque en muchas patologías uno asocia el locus o el sitio en donde está alterado a nivel cromosomal, ¿sí? Entonces esto es para tenerlo en cuenta a la hora de evaluar la nomenclatura de determinadas enfermedades. Un ideograma es otro ordenamiento que se basa en el tamaño y en el patrón de bandeo, es decir, que ahora tiene en cuenta también el patrón de bandeo, fíjense, de cada uno de los cromosomas individuales y que resulta del análisis promedio de varios cariotipos de varias extensiones metafásicas. ¿Cuáles son las aplicaciones? Mediante las técnicas de cariotipo más bandeo, no solo es posible entonces estudiar el número de los cromosomas, lo que se llama alteraciones numéricas, sino que también vamos a poder ver las alteraciones de tipo estructurales. Que un cariotipo convencional o común no nos da evidencia de este tipo de alteraciones, ¿sí? Es muy difícil poner en evidencia una alteración estructural con un cariotipo convencional. En cambio, fíjense que al tener un patrón de banda muy específico, ¿sí? Que está representado en este ideograma, sabemos que todos los cromosomas 3 deberían tener este patrón de bandeo. Si vemos que hay una banda que se ha perdido, entonces podemos hablar de una alteración de tipo estructural, ¿sí? Luego teníamos la tercera técnica, que es la técnica de Fish, ¿sí? Que significa Fluorescence in situ hybridization, que es las siglas en inglés, y que está dentro de lo que se conoce como la citogenética molecular. Es una técnica más moderna, si se quiere, un poco más sofisticada, y que es una técnica que se basa en la hibridación del ADN, ¿sí? Usa unos fragmentos de ADN, que a veces se le conoce con el nombre de sondas o probes, los cuales se hayan marcados con algún compuesto fluorescente y que pueden reconocer en forma específica, por complementariedad de bases básicamente, es decir, se hibrida en función de los distintos nucleótidos, a determinadas regiones del ADN genómico, por ende de los cromosomas, que se hallan en metafases, y que esas regiones se pueden detectar por fluorescencia, por microscopía de fluorescencia. En este caso se necesita un microscopio especial, no podemos usar el microscopio común óptico que veíamos hace un rato, sino que necesitamos un microscopio especial que permite detectar la fluorescencia. Entonces, fíjense, acá tenemos una sonda que está marcada con un fluorescente determinado, ¿sí? Acá estaría marcado, este sería el color rosado, la marca, y que es complementaria por bases, digamos, a determinada región del ADN, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al desnaturalizar este ADN, se abren las cadenas de ADN, este también se va a desnaturalizar y se va a abrir la cadena, y luego se complementan, ¿sí? Por una cuestión de complementariedad de bases, a través de las uniones puente hidrógeno, y literalmente lo que hacen es marcar la región del ADN que queremos analizar. Entonces después el cromosoma, fíjense que se obtiene una señal, ¿sí? Porque dijimos que esta sonda es de color fluorescente, y entonces después si miramos al microscopio podemos observar esa señal, que veríamos una cosa como la vemos acá. Los cromosomas en este caso todos de azul, pero las pequeñas marquitas como esta que está aquí, o esta que está acá, son distintas sondas que se usan para determinadas regiones. Entonces esa forma permite detectar sitios muy específicos de los cromosomas y son técnicas muy sensibles para detectar pequeñas alteraciones, ¿sí? Como por ejemplo pueden ser las microdeleciones o microordenamientos se llaman dentro de los cromosomas. ¿Mm? Algo importante tener en cuenta que en FISH, para poder aplicar esta técnica, es condición necesaria poder conocer algo de la secuencia que se quiere detectar. ¿Por qué? Porque necesitamos construir esta sonda, ¿sí? Y para construir esta sonda necesitamos conocer a dónde se tiene que pegar. Es decir, que necesitamos saber algo de la secuencia que queremos analizar, ¿sí? De lo contrario no podríamos construir esta sonda de ADN porque no conocemos nada de la secuencia, entonces no sabemos dónde se va a pegar. Lo importante es que hay que construirla de manera específica para que se pegue solamente en la región que queremos estudiar y analizar, ¿sí? Acá existen distintos tipos de sondas o probes y en función de ello distintos tipos de fish con distintas aplicaciones. Fíjense que en el caso convencional, ¿sí? Utiliza sondas que se unen a sitios específicos que uno quiere analizar de un cromosoma, por ejemplo acá, en realidad del cromosoma o el par homóloga, ¿sí? Después tenemos algunas sondas que solamente se van a pegar
al centrómero, otras que solamente se pegan al telómero, o incluso una combinación de sondas o probes que lo que hacen literalmente es colorear al cromosoma, ¿sí?, de un determinado color fluorescente, ¿sí?, literalmente. Y cada uno de ellos, en función de estas, podemos hacer distintas aplicaciones. Por ejemplo, estas nos sirven para estudiar los centrómeros, los telómeros o los cromosomas en general, o en este caso a determinadas regiones específicas. La primera, el caso A, sería lo más común, que es lo que normalmente se realiza, ¿sí? Y acá tenemos algunas imágenes con algunos ejemplos, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, una fiche sitio específica, donde, parecido a lo que veíamos hace un rato, queremos analizar determinadas regiones del cromosoma en forma específica, ¿sí? Nos sirve para analizar de lesiones, por ejemplo, duplicaciones, como vamos a ver más adelante. Acá tenemos una fiche telomérica, en donde vemos los telómeros pintados de amarillo, muy fáciles y claramente. Acá subtelomérica, ¿sí?, para ver una delesión, por ejemplo, ¿sí? Después tenemos un pintado cromosómico, que sería el último caso, que nos permite usar sondas que literalmente nos pintan a los cromosomas completos de un determinado color. Entonces esto, por ejemplo, es fácil detectar en el montón un determinado cromosoma. Obviamente que todas estas técnicas nos permiten analizar también alteraciones numéricas, no solo estructurales, numéricas también. En cambio, las primeras, las convencionales, sobre la tinción de GMCA convencional, solamente más que nada nos permite alteraciones numéricas. Acá tenemos una fiche centromérica y acá tenemos un rearreglo de subtelomérica. Hay una especie de intercambio, digamos, una lesión o un intercambio de material genético entre cromosomas. Entonces de esa manera uno puede también detectar una pérdida de una sección del cromosoma, y a veces esa pérdida implica una ganancia en otro cromosoma, ¿sí? Lo que vamos a ver más adelante como rearreglos o translocaciones de cromosomas. Acá tenemos, bueno, esta es una última técnica, una técnica molecular citogenética que permite la visualización simultánea de todos los cromosomas en diferentes colores. Vamos a decir que es una técnica bastante curiosa y novedosa, muy sofisticada, porque básicamente cada cromosoma lo podemos ver de un color distinto. Entonces es muy fácil poder detectar y analizar patologías que estén relacionadas a los distintos cromosomas, porque básicamente observando, no sé, los colores, podemos ver el espectro de colores, podemos ver si hay pérdida de alguno de los cromosomas, en el caso de las alteraciones numéricas, o si hay intercambio o microdeleciones o reordenamientos, podemos ver cómo han intercambiado ese material entre los cromosomas. Como vamos a ver más adelante, hay muchas patologías en las que ocurre ese tipo de alteraciones. ¿Cuándo puede estar indicado realizar un cariotipo? Bueno, estas son todas las situaciones, no lo voy a leer, básicamente ustedes pueden fijarse en cuándo está indicado realizar un cariotipo, es decir, cuándo se puede llegar a pedir realizar un cariotipo humano, es decir, en qué circunstancias, ¿sí?, tiene sentido realizar un cariotipo humano, ¿sí? Entonces, esto como tarea, fíjense, léanlo bien y lo podemos discutir en todo caso, y después vamos a analizarlo también en los TP o en la guía de trabajos. Y ya para ir terminando, lo último, básicamente acá tenemos una introducción hacia las alteraciones cromosómicas. Lo que vamos a hablar en la próxima clase tienen que ver con las alteraciones que sufren los cromosomas, ¿sí?, que se conoce también como anomalías cromosómicas, o si hablamos de patologías, vamos a estar hablando de cromosomopatías. Y las podemos subdividir en numéricas y en estructurales. Vamos a ver que las numéricas, ¿sí?, literalmente es una alteración en el número de los cromosomas, ¿sí? Ya dijimos, ya conocemos el número normal de cuántos cromosomas tiene el humano. Si hay una alteración en ese número, va a traer consecuencias importantes y patologías, ¿sí?, que se llaman alteraciones numéricas. O bien podemos estar en presencia de alteraciones que afecten lo que es la estructura del cromosoma, no el número, sino su estructura. Esto es los brazos, por ejemplo, los centrómeros, los telómeros, etc. Y en función de ello encontramos varias, ¿sí? Las que están marcadas en rojo son básicamente las que nosotros vamos a desglosar y analizar con un poco más detalle en la próxima clase. Entonces esto se lo dejo presentado como para que ya vayan viendo lo que vamos a ver en la próxima clase.